Hoy, en unos minutos con Dios. Entrevistas de experiencias sobrenaturales. Iniciamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y en este día tenemos el inmenso privilegio de estar aquí compartiendo contigo esta nueva temporada de Unos Minutos con Dios te cambiará la vida, en esta sección de entrevistas que se llama Experiencias Sobrenaturales. Y en esta sección de este canal de Unos Minutos con Dios tiene el objetivo de poder motivarte, de poder animarte a que si tú tienes un don de Dios, a que si tú tienes un llamado de Dios, realmente con las experiencias de estos hombres de Dios que pasan por este canal, puedas realmente motivarte y poder desarrollar lo que Dios te ha entregado en sus manos. Estamos en esta entrevista con un gran hombre de Dios, un hombre que he conocido durante muchos años y el Señor nos ha permitido compartir muchas veces y estamos de manera intermitente, a veces estamos, a veces nos perdemos un tiempo, pero Dios en su infinita misericordia nos vuelve otra vez a unir para poder estar aquí compartiendo estas experiencias maravillosas y poderosas en Dios. Estoy en este día realmente privilegiado. Aleluya. Por estar aquí con el pastor y profeta Juan Carlos Cote, un hombre de Dios, un hombre que el Señor ha estado levantando de una manera poderosa y sobrenatural y que tiene muchísimas experiencias que contar con nosotros en este día. Así que quiero por favor presentarles al pastor y profeta Juan Carlos Cotes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Cotes. A todos los suscriptores de este canal, bienvenidos. Y bueno, vamos a comentar en esta noche todo lo que Dios me ha mostrado y todas las experiencias que he tenido de parte de Dios, y espero que sean edificantes para ustedes. Amén. Así que vamos a darle inicio a esta entrevista. Juanca, todos los suscriptores quieren saber cómo tú conociste al Señor. Cuéntanos esa experiencia, cómo conociste al Señor, cómo fue el momento de tu conversión. Aleluya. Bueno, fue algo muy especial. Déjeme decirle que yo no vengo de familia cristiana, no vengo de familia evangélica. Mis padres eran católicos, apostólicos y romanos. Mis abuelos también. Sin embargo, por la misericordia de Dios, un día un amigo me gritó, tenía rato no lo veía, me encontré con él, me dijo, oye Juan, tengo algo para ti. En estos días te invito, voy a hacer una invitación y quiero que tú vayas a una iglesia cristiana. Y yo le dije, ¿tú eres evangélico? Anda, compadre, lo perdimos, le dije yo. No tenía conocimiento de Dios. Precisamente el día que él me invitó, yo venía de un fracaso de un negocio mercado, un negocio. Y el hombre me invita a la iglesia, yo me impacta, bueno, primo, ¿qué le pasa que me voy a la iglesia? Sin embargo, el hombre siguió insistiendo, yo le dije, vea, un día de esto te complazco, déjame ver qué día tengo. No, mi intención era nunca ir a visitar. Rechazar la invitación cordialmente. Sí, nunca quise ir. Sin embargo, para no quedarle, un día me agarró tan de cerquita, acá hay un corto, para no evadirlo, le dije, bueno, el miércoles que viene voy. Y el miércoles me estaba llamando desde muy temprano. Es que nosotros los evangélicos somos tremendos. Nos sabemos que alguien tiene un propósito, estamos allí. Así que ese miércoles este hombre no me dejó para la vida tranquila. Llamándome a las 7, Juan Carlos, a las 7 de la noche, mira, a las 7 de la 21, en la calle 21 a las 7 de la noche. Precisamente ese tiempo yo estaba fuera de Dios, estaba muy lejos del Señor, tanto así que, ¿cómo le dicen el lobby? ¿Cómo le dicen a la gente hoy en día? El hobby. El lobby, la vestidura. El outfit. El outfit. El outfit de ese entonces, qué vergüenza. El outfit de ese entonces mío era, ya te vieron un mexicano de eso, un mexicano frustrado, digo yo, porque en Riohacha no se usaba sombrero en ese tiempo, pero yo ese día tenía sombrero. Tenía unas botas tejanas, tenía una correa metálica, tenía un jean colorido, sombrero, me gustaban los sombreros en aquel entonces. Sombrero tejano, tenía los dedos llenos de anillos de plata, estaba anillos, tenía una esclava de oro que eso era, decía Juan Cacote, tenía la esclava. Caminaba, que ustedes ya vieron en las películas esas de vaqueros cuando caminan con la película del oeste. Y yo así fui a la iglesia con esa pinta. Él me agarró, me invitó. Precisamente cuando yo iba entrando el portón de la iglesia, yo apenado, porque yo no pensaba que los evangélicos eran personas que no eran normales, tenían un poquito, HMV enseñado a mí. Así que
ese día entrando yo al portón de la iglesia y me gritó un carro, ¡Herda, Juanca, evangélico! Eso es una ofensa para mí. Yo, hombre, ¿cómo decía evangélico? Yo me metí escondido y me sentaron en la parte de adelante. No sé quién me sentó, pero me sentaron en todas las sillas de adelante. El plan mío era escuchar y salir lo más rápido posible. No quería nada vínculo con esa gente. Ese día, la primera vez en mi vida que llegaba a una iglesia cristiana. Ya Dios tenía un propósito conmigo, pero yo no había entendido a Dios. Dios me había estado hablando desde niño. Sin embargo, nunca había prestado atención a las cosas de Dios. Yo decía que no era, no. Yo decía, yo no creo en Dios, yo creo, pero siempre oraba el Padre Nuestro, el Ave María y toda esa cuestión. Pero desde niño tú habías escuchado la voz de Dios, tú escuchabas que te hablaban desde niño. Desde niño veía imágenes. Desde niño tenía un amigo, era un amigo espiritual, yo decía que era mi amigo espiritual. Era una persona que me hablaba desde niño. Y yo tenía esa segunda persona, le hablaba y era una amistad con esa, yo le decía que era mi amigo secreto, era un amigo. Y resulta que ese amigo secreto, yo siempre, hoy en día, con temblor y temor, lo digo con claridad, aunque yo no era cristiano, él me cuidó siempre. Ese amigo era el Espíritu Santo. Hoy en día me habla con claridad, por eso no fui yo quien designé que me llamaran profeta, que Dios es quien ha estado tras todo esto. Y ese día en la iglesia, para terminarte de contar, yo estoy pensando en los negocios porque siempre he sido negociante, siempre he tenido ese don. Y estaba pensando en mi negocio mientras que predicaba el pastor, que no me importaba. O sea, yo fui a cumplir algo. Pero este hombre comenzó a hablar de repente y a hablarme a mí. O sea, comenzó a decir, y tú que estás aquí, te he traído, nunca se me ha olvidado esa palabra, te he traído esta noche porque quiero que me conozcas. Tú que estás pasando, y comenzó a hablar de dificultades como la que yo estaba viviendo, y un momento yo dije, Dios me está hablando de mí. Y le miré la cara, hermano, y lo que más me impacta es que los ojos de este pastor no eran unos ojos normales. El iris era negro, pero muy grande. Los ojos eran negros y grandes el iris. Era como las películas que muestran que a veces las personas que están... O sea, que se dilata la pupila y se ve lo negro todavía. Exacto. Y esto me llama la atención y yo quedo mirándole la cara. Eso es como en el mundo espiritual, eso es como una demarcación de discernimiento. Sí, que hay un espíritu sobre ti, hay un espíritu mayor o una fuerza mayor sobre ti. Eso lo muestran las películas de ciencia ficción. Y eso es real. Entonces, el pastor estaba sobre él el Espíritu Santo, y el que me estaba hablando en ese momento era el Espíritu Santo. Y cuando le miro la cara, él comienza a hablar de cosas personales mías. Comienza a hablar de que tengo una doble vida, porque yo era una persona en la casa y era una persona en la calle. Tenía dos personalidades. Y todo eso yo lo sabía. Nadie más lo sabía. Y este hombre comienza a sacar todo lo que está escondido dentro de mí y a hablarme. Incluso me decía, hace unos días te libré de la muerte. Ya había sido unos días, un negocio atrás, habían matado 5 personas donde yo tenía que estar en ese momento, en ese lugar. Tenía que estar en esa casa. Pero por coste de destino no estuve a tiempo en la reunión y mataron a 5 personas en Maicao en esa casa. Y yo sí sabía, yo decía, Dios mío, ¿qué me iba para liberar a mí de esto? De aquel entonces me preguntaba yo. Y el hombre que estaba predicando me habla de eso, me dice, te libré de la muerte. Y presta atención, me decía, a lo que te estoy hablando, porque si no prestas atención serás cortado de esta tierra como hierba seca. Y yo no conocía la palabra. Una advertencia de Dios. Pero una advertencia tremenda. Allí, yo ya, en ese momento ya yo estaba, el mensaje lo estaba recibiendo y escuchando al hombre de tal manera que, pero el hombre dice, pero hay una oportunidad y hoy es el día de tu oportunidad, dice el Espíritu Santo a través del pastor. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que yo he preparado para que tú conozcas quién es el Dios que yo no quería nada con ellos, pero al escuchar todo esto que era conmigo, yo miraba para atrás para ver quién me conocía allí y nadie me conocía en ese lugar. O sea, todo el mundo eran personas nuevas que yo nunca el amigo me había invitado. Yo le decía, el amigo mío pudo ser quien contaba, pero es que él no conocía mi doble personalidad, mi doble vida, lo que yo hago. Y ese día el pastor puso un ejemplo y dice, hoy Dios está en este lugar, póngase de pie. Yo me puse de pie. Cierre sus ojos, coloque la mano derecha en su corazón. Ahora haga ese ejercicio, nunca se me olvida. Tome con su mano, cierre su mano y tome su corazón en su mano. Haga como si está tomando su corazón, colóquelo enfrente y con los ojos cerrados, Dios te va a mostrar el corazón, cómo está tu corazón en este momento. Efectivamente, yo hice como dijo el pastor, con los ojos cerrados, yo abrí mi mano y he visto mi corazón, Juan Carlos, he visto mi corazón
golpeado, quemado, cortado, tenía cosido, o sea, todas las frustraciones, problemas, situaciones que había vivido en mi vida, todo lo que había vivido en mi niñez, todo lo que me estaba marcando la vida en ese momento. Yo estaba viendo en ese corazón feo, era un corazoncito rojo, pero tenía Hay mordido, había muchas heridas. muchas heridas, estaba enfermo, definitivamente necesitaba de Dios en ese entonces. Y cuando vi el corazón así, se salió un moquito, una lagrimita. Yo no lloraba. Yo era un hombre que me había enseñado que los hombres no lloraban. Yo era un machote. Yo creía que los hombres no podían llorar, los hombres no podían demostrar. Incluso cuando murió mi abuela, yo me sentía penado porque mi abuela era la persona que me quería en este mundo, fue quien me enseñó a vivir, me enseñó la vida. Y por mi abuela yo no di para botar una lágrima por mi abuela. Yo me hacía pidiendo que botar la lágrima y nunca pude botar. Eso me marcó. Sin embargo, salió una lagrimita ese día, salió y de repente cayó. ¡Wow! ¡Qué llanto, hermano! Mi pecho se infló. El pecho, yo decía, ¿qué pasa? Dentro de mí yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? Y comencé a llorar y a llorar. Era un llanto que nunca en mi vida había experimentado algo como eso. Mi pecho comenzó a inflarse, había algo allí que era tan tremendo que el pastor estaba hablando y comenzó a sanar el corazón. Él hablaba, me dejaba guiar de la palabra del pastor y comencé a ver cómo Dios sanaba mi corazón. Mientras lloraba, cómo Dios cómo quitaba las heridas, cómo sanaba, cómo ese corazón todo marcado que parecía un corazón de muñeco viejo, cómo ese corazón tomó tanta vida que quedó rojito en mi mano, o sea, con mis ojos cerrados, un corazón rojito y bonito. Dios fue algo tan real que hoy en día yo definitivamente no hay como Dios. Dios cambió mi perspectiva de vida en ese momento. Dios cambió todo mi presente, borró mi pasado. Dios me perdonó. Y eso, yo era inocente. Yo estaba consciente de que estaba en una iglesia cristiana y que podía ser Dios. Tanto así que yo decía, no, yo no puedo llorar. ¿Qué va a pensar la gente que está aquí? Decía yo. ¿Qué va a pensar mi esposa o que me acompañó ese día? Juan Cacotes llorando, decía yo. Y para frenar, porque dije, bueno, Dios, si eres tú, le dice en ese momento, pues era un llanto, era algo inconsolable, era un llanto que algo me estaba pasando, que yo sentía un alivio en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, sentía algo que estaba causando un estruendo allá adentro, que era delicioso. Algo estaba pasando en mi interior, de yo para poder, porque era un llanto, Juanca, era algo, Se estaba lágrimas, desahogando todo lágrimas, lo que nunca. pero lágrimas, torrentes de lágrimas que eran tan grandes que yo creo que mojé el piso delante de mí ese día, y ya para yo decía, bueno, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, ya yo creo en ti, pero yo no quiero llorar más, ya, y comencé a cesar. Yo quedé impactado ese día. Yo miraba a la gente a mi alrededor y no era yo solo, o sea, la gente que estaba alrededor mío también estaban llorando. El pastor ha dicho, por favor, todos los que sintieron al Espíritu Santo den un paso al frente. Y toda la iglesia se fue hacia adelante. Yo me quedé ahí pensando, esta brujería aquí es grande, tremenda brujería esta. Esta gente aquí se la saben, porque yo hasta ese entonces nunca había tenido experiencia con Dios. Yo había conocido en el mundo mundano brujos y cuestiones, porque uno iba por los negocios, que visité bastante. Incluso los brujos me decían que yo tenía que decían ellos, que era bueno para hacer, cuando ellos reciben el espíritu y cosas así. Yo nunca le presté atención a los brujos. Pero yo me pregunté ese día, oye, esta gente la tapa la brujería aquí, dije yo. Y todos los líderes vinieron a mí a preguntarme. Yo decía, no, bien, pero te vimos llorando. No, llorando. Siempre me negué y no quise aceptar que eran de Dios. Pero quedó un sentimiento y un pensamiento allí dentro. Porque sí te puedo decir, el cambio fue tremendo. Yo me sentía diferente, me sentía vivo. Mi cuerpo había recibido algo que me sentía fuerte, vigoroso. Una unción tenía. Fue mi primera vez. Yo creo que Dios me marcó. Nunca había experimentado esa paz. Nunca, jamás en mi vida. Fue la primera vez, yo creo que desde allí Dios me marcó, ese día me marcó. Y mira que estoy hablándote de esto y siento en mi espíritu, hay algo ahí que me acuerdo de ese entonces y me da mucho regocijo. Así que salí de la iglesia y le dije al amigo, no me busques más, ya te cumplí, no me vuelvas a invitar. Pero el no sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, Tener la presencia de Dios trabajando allí. me hizo volver. Yo solito volví por la curiosidad.
como el gato, volví por la curiosidad de que ese día, entonces cuando escuché a las jóvenes cantar alabanza, eso era llanto, y yo decía, pero ¿por qué otra vez? Y las alabanzas cuando cantaban esos cánticos que nunca lo había escuchado, pero esos cánticos me marcaban y yo lloraba yo decía, pero otra vez, ¿qué pasa? Pero el llanto era tan satisfactorio que yo quería más, quería más, quería más. Y así fue como comencé el ministerio. Tremendo, tremendo, tremenda esa experiencia. Juanca, cuéntanos una experiencia, una o dos experiencias de cómo fue que tú recibiste el llamado y el don que el Señor te regaló. Tengo por entendido que tienes un llamado profético que comenzó con palabra profética, pero después Dios te llamó a ser un profeta, un pastor y profeta. Cuéntanos cómo fue la experiencia que te marcó realmente, que cuando Dios te definió y te dijo, bueno, tu llamado es este. Cuéntanos esa experiencia hoy. Desde que llegué a la iglesia, yo soy un creyente total en lo sobrenatural y soy de los que pienso que si alguien es de Dios, el poder debe florecer, debe haber unción en él. No creo en los cultos que son pasivos solamente de información, no creo en esto. El poder de Dios debe estar allí si tú eres un llamado de Dios, Así es. escogido del Señor. Y fue lo que mi pastor, lo quiero mucho, mi pastor cuando vio que comenzó a pasar todo esto en mi ser, en mi vida, de una vez me programó. Yo no tenía ni una semana en la iglesia, me programó de una vez, porque dice el pastor Luis, cuando él me vio una noche cantando, yo era cantante de agrupaciones mundanas, de tambora, grupo vallenato, incluso tenía un nombre, un estatus, tenía un estatus en aquel entonces, estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, un estatus que ya la gente me buscaba para que cantara en sus fiestas y tenía ya un nombre. Incluso mis hermanos decían que si el Señor no me toma y me lleva, porque fue el Señor quien me jaló para la iglesia. Yo fui un Silvestre Dragón, dicen los pelados hoy en día. Bueno, eso no tiene valor hoy en día para nosotros que conocemos al Rey de Gloria. Siendo un cantante, el pastor me vio una vez, mi pastor, que todavía no era yo miembro de la iglesia, decía, oye, esa voz la necesitamos en la iglesia. Señor, toca ese muchacho, úsalo en tus alabanzas, úsalo en tu adoración. Y yo creo que como que esa oración fue escuchada en los cielos. Sí, Señor. Porque dice el pastor que después de cierto tiempo me ve en la iglesia. El pastor y yo estudiamos juntos en segundo de primaria aquí en Ribache. Entonces él me conocía como el hijo de la señora Lourdes. Y dice que se sorprendió cuando me vio en la iglesia. Decía, ay, papayita, Señor, tú me llevó a la iglesia del pastor Luis. Así que cuando el pastor me vio, dice que a las pocas semanas de estar yo allí, enseguida programó encuentro. Y él me decía, Juan, tenemos encuentro, así que prepárate para un encuentro con Dios. Y yo todavía eran pocas semanas, o sea, no conocía. Me tenía pegado a la iglesia que cada vez que iba lloraba y tenía vivencias sobrenaturales. O sea, había algo que me jalaba hacia la iglesia. No sabía qué era. El pastor me dice, vamos a un encuentro, y yo tenía ese fin de semana el encuentro. Toque con la tambora que tenemos nosotros. Íbamos a alternar con Poncho Zuleta en Maicao. Cuando él me dice el toque, yo dije, pastor, no pues, porque es que ese viernes que usted dice que comienza el encuentro, yo tengo toque en Maicao con Poncho Zuleta, y ese no es Diomedes, ese sí cumple. Me acuerdo de como fue ayer. Y el pastor, no. Ese toque no va a ir. Ese toque no va. Y ya me decía el pastor, bueno, no, pastor, si el toque no se da, yo me voy para el encuentro. Juan Carlos, palabra. Se enfermó Poncho. Increíble. Poncho nunca se enferma. Pero con el Dios de gloria nadie puede, hermano. Con el Dios todopoderoso nadie puede. Se enfermó Poncho. Así que esa semana, el jueves, me estaban diciendo, oye, se cayó el toque medicado. Poncho está enfermo. Poncho. Y yo me quedé, wow, tremendo. Son las oraciones del pastor mío. Oye, ese encuentro marcó la vida, me marcó la vida. Porque es que yo no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, ya es otro nivel. Yo sabía, cuando iba a la iglesia, que adoraba, sabía que había un ente espiritual que llamaba a Dios. Sentía la presencia, pero ya cuando fuimos al encuentro, el encuentro de 3 días, yo no sabía nada, no tenía conocimiento de nada. Sin embargo, las experiencias y las palabras que daban en los encuentros, ¿sabes cómo son los encuentros? Yo escuchaba palabras, historias y esto, para mí no era nada. Pero yo veía cómo los demás recibían, los demás lloraban, los demás pasaban al frente, pero yo estaba como, ya tú viste, ¿quién será? Viste a una persona del mundo en una iglesia el primer día. O sea, mis ojos parecían balín en plato hondo. Eso miraba todo lo que pasaba y todo.
me quería comer todo con los ojos. No estaba prestando atención a lo que era la presencia de Dios en el lugar, pero había una presencia. Imagínate quién ministró ese encuentro, lo ministró el papá de Daniel Ripoll, el viejo, El pastor Eufredo Ripoll. el pastor Está, Alfredo, está con el Señor. Sí. y la mamá, la mujer de él, ¿oíste? Y unos ministros que tenía allá que, wow, ese era otro nivel. Así que yo al ver que ya la segunda noche, primer día, segundo día, para mí fueron normales, incluso cuando yo quería salir de ahí rápido. El teléfono a mi esposa y le había dicho, mija, ese teléfono, yo tenía, en ese tiempo yo ocultaba el teléfono de mi esposa, había muchos secretos, y ella no llevó el teléfono, y el espíritu ese, yo te digo, me ha dicho, vea la Biblia, capítulo tal, versículo tal, o sea, lo que había en mí, en el encuentro, me ha dicho una noche, vea la Biblia, capítulo, él me dio una palabra, pero la palabra hablaba de que date prisa, porque el enemigo está planeando. Hombre, esa palabra nos habla de que el carcelero estaba buscando cómo hacerme daño. No recuerdo la palabra ahorita. Y esto lo voy a tener, debía tenerla más presente. Yo me extrañé de que mi voz me hubiera hablado en ese lugar. La misma voz que te hablaba cuando niño, o sea, el amigo imaginario que tú tenías ese era el que te habló y te dijo el versículo. Me habló y me hizo sentir como si el carcelero, alguien me iba a poner preso, si no me agilizaba, iba a tener problemas con alguien preso. No entendía espiritualmente porque no sabía que eso era Dios, pero fui a la Biblia y efectivamente el versículo ¿esto qué significaba? Dije yo, y ese momento era que el enemigo estaba buscando cómo dañarme, ya mi esposa estaba maleada, había causado en mi casa un daño tremendo porque mi esposa había dado cuenta de quién era yo realmente por medio del celular. Ya se iba a acabar el encuentro, ya estaba en el domingo, primeras horas del domingo. Ya el encuentro se iba a acabar, nada más que me quedaba la mañana, pero yo no había aprovechado nada, no había recibido nada, para mí era una simple reunión. Y el domingo en la mañana veo yo a la gente llena del Espíritu Santo cuando ya iba a cerrar el encuentro, llena del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, bueno, Dios, si tú existes, si tú eres real, yo quiero de lo que ellos tienen. O sea, yo quiero de eso, yo quiero también sentir. Yo veo que ellos lloran, yo veo que ellos cantan, yo veo que levantan la mano. Yo no siento eso. Déjame sentir lo que ellos sienten. Y así que comencé a tratar de orar, porque yo me acerqué a alguien y me dijo, no, tú pídelo, habla, ora. Pero ¿cómo oro? Le dije yo, ¿cómo oro? No, habla, tú comienzas a hablar con Dios. Yo fui por un rincón, me acuerdo que al rincón de atrás todo el mundo estaba metido allá, lleno de la presencia de Dios. Yo quería de eso, yo decía, pero yo no me voy de aquí, sino yo también quiero lo que ellos están probando. Porque yo no sé lo que están probando, pero se ve real. Ellos lloran, ellos claman, ellos le llaman lágrimas. Yo también quiero, así me metí en un rincón y comencé a decir al Señor, si tú eres Dios, si tú eres real, si tú existes, perdóname si yo he hecho algo malo en mi vida. Pero es que yo no sabía de esto. Si tú eres real, Señor, yo le dije en ese rincón con toda sinceridad, con una sinceridad como nunca antes, porque yo era un embustero en aquel tiempo tremendo. Y con esa sinceridad le dije, Señor, si eres tú, tócame. Yo quiero eso, dámelo. Y en un momento llegó Alfredo Ripoll, me tocó la espalda, me tocó la espalda, envuelve. Yo levanté la mano, levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo, esperando que hiciera algo diferente, me dio un golpecito en la garganta y me dijo, habla en lengua. Y yo quise preguntarle, ¿y esto qué? Pero cuando dije esto qué, hablé en un idioma raro. Desconocido. Ajá. Y volví a tratar de decirle al Señor, venga acá. Le dije, pastor, venga acá. Y era un idioma como árabe. Dicen a la gente que era como arameo. Y tratar, entonces yo, al darme cuenta que traté de lo que pensaba, tratar de hablarlo y hablaba en un idioma raro, me tomó algo de los pies, desde los pies hasta la cabeza, me llenó a un ímpetu, me llegó. Y yo era cantante en aquel entonces de tambora, o sea, tenía un parlante aquí que eso, yo cantaba sin micrófono, porque para mí era sobrenatural que hablar ese idioma que yo no conocía. Y era un idioma, ya tú me viste, fluido, parecía un árabe, eso era... Y era tan que todo el mundo se cayó, todo el mundo se quedó en silencio en el nivel. Era un impacto lo que Dios estaba haciendo conmigo en ese momento. Yo quedé, Dios mío, desarmado. Yo quedé desarmado. Yo le decía, si tú eres Dios, ¿por qué hasta ahora te conozco? Le decía en lengua. Pero en mi mente yo decía eso. O sea, tú en la mente hablabas con Dios y le decías el por qué, pero el lenguaje era... En mi mente lenguaje venía, yo le trataba de decir, si tú eres Dios, ¿por qué nunca me habías hablado? ¿Por qué siempre te has ocultado de mí? Hoy que te vengo a conocer cuando ya estoy viejo, le decía yo, ¿por qué ahora? ¿Por qué si tú eres Dios no me hablaste antes? Pero era todo ese impacto, dice mi pastor que eso se escuchaba a 2 cuadras, ¿no? En ese encuentro. El encuentro fue en ese entonces ahí en el edificio, en el hotel Amayura, allá en la segunda. Dice pastor que gente que venían con comida y con ese momento con
escuchaban allá en la playa, bajándose en los carros, allá escuchaban el grito de la lengua, el árabe que estaba hablando. Ese encuentro fue sobrenatural, ese encuentro fue poderoso. Dios cambió mi vida en ese encuentro. Allí, después de los pastores me ministraban y la gente me ponía las manos, pero yo decía, ¿por qué hasta ahora? Dios, ¿dónde estás? Dame, muéstrate. Era una alegría y todavía me acuerdo otro muchacho y yo, uno que fue policía, que también estuvo en la iglesia, quedamos conectados, se enchuflados, que se acabó el encuentro, entonces recibimos las cartas, recibimos lo que se recibe en el encuentro, y fue un choque cuando yo recibí notificaciones de mi esposa, de mis hijos. Eso fue un encuentro de emociones, pero no me quedé enchuflado en bla, 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 hablando en lengua. Todavía venía con el bus, yo venía contento de decir a mi esposa lo que había encontrado un Dios vivo, un Dios que cambia vida, un Dios que me había tomado. Porque en el bus ya yo entré a la normalidad, a hablar nuevamente. Y llegamos a la iglesia y llegué contento, lleno de presencia. Porque te puedo decir, Juan Carlos, que el Espíritu Santo es maravilloso. Hoy en día tengo una amistad con el Espíritu Santo. Yo le llamo intimidad. Tengo intimidad con Dios, que muchos se sorprenden porque Dios nos habla. Yo sé que tú también eres profeta y podemos tener experiencias que otros no han tenido, pero Dios le ha placido que seamos nosotros quienes escuchemos, podemos conversar con Él. Ese día yo llegué en el encuentro y cuando me pasaron al frente, yo cantando y danzando y gritando, dije la experiencia que había tenido en el encuentro. Pero vi a mi familia cuando vino a recibirme, yo vi a Kelly negra, a mis hijos negros. O sea, el mismo espíritu que había en mí, el mismo Espíritu Santo, me había traído tanta libertad que yo podía ver el mundo espiritual. En ese momento pude ver el mundo espiritual. No sabía que era el mundo espiritual. Yo dije, oye, ¿ustedes fueron a la playa o qué? Porque están negros, están oscuros. Y cuando llegué a mi casa, la misma oscuridad cuando llegué a mi casa. Que esa noche, yo no supe lo que, hasta después que tuve conocimiento, pero cuando llegué a mi casa esa noche, yo me levanté, no podía dormir y me levanté y comencé a hacer lo que me habían enseñado en el encuentro. Comencé a orar, a declarar la presencia. Cuando yo dije, en el nombre de Jesús, toda oscuridad se va de mi casa ahora, ¡fuera! O sea, era tal la presencia que había del Espíritu Santo que la luz subió. Yo le atribuí que la luz estaba mal en aquel entonces, no sabía. Pero después me di cuenta que era la presencia, el poder de Dios que había en mí, que todo lo que había, en mi casa había mucha oscuridad. Yo era un hombre pecador, era un hombre que no tenía conocimiento de lo espiritual, pero yo buscaba a personas y en mi casa la habían mugrado, y en mi casa habían metido a esa gente a que hicieran sus cosas por mí, esos rituales. Así que mi casa estaba oscura, mi casa estaba negra, habían demonios en ese lugar. Sin saberlo, Dios había hecho una liberación sobrenatural y comenzamos a vivir desde ahí mismo. Yo me enchuflé. Esa fue me enchuflé, y después de esto, de ahí comenzaron a venir palabras de pastores, palabras de llamado incluso los servicios, cuando yo escuchaba predicar, me identificaba con los prédicas, y una vez en pleno servicio, el Señor me pasa adelante y yo recibo una espada. O sea, era algo, ya una cosa loca que comencé a vivir un tiempo, y yo le decía a mi pastor, pastor, me estoy viendo loco, pastor, me estoy viendo loco, porque ya el Espíritu quería cosas conmigo y me llamaba. Comencé en las madrugadas a sentir mi nombre y me llamaban en la madrugada. Me llamaban en la madrugada, sentía claramente, Juan Carlos, tuvimos guerras espirituales, mi familia y yo, con demonios y espíritus que estaban territoriales en ese lugar donde yo vivía. Comencé a tener guerras espirituales, y tanto así que mi esposa una vez, yo estaba guerreando porque el vecino al lado era brujo, y él le molestaba que yo cantara, que yo pusiera música de Dios. Estaba en el primer amor, así que me volví un loquito en el Señor. Así fui poco a poco recibiendo ese llamado y dándome cuenta que Dios tenía para mí otros planes. Tanto así que en las alabanzas, en los cánticos de la iglesia, yo era muy nuevo, todavía no podía pertenecer al grupo de alabanza, pero hicieron una excepción de darme la oportunidad de cantar en la alabanza, porque en los servicios no dejaba cantar a las niñas. Las muchachas cantaban. La voz de trompeta, de tambora, las apagaba los micrófonos de la iglesia. Apagaba las voces. Y, Juanca, miren lo que me acabo de acordar, entre los testimonios que tengo en mi primer amor en la iglesia, yo tenía un amigo que era compadre mío, que era brujo, era la persona que hacía rituales conmigo y me decía que el dinero no venía por esto y aquello, y hasta cosas feas hacían con nosotros hoy en día. Pero Dios me ha perdonado por eso. Pero el brujo él sentía que tenía poder sobre mí, él se sentía dueño de mí, porque yo le cantaba serenatas a él. En su cumpleaños yo cantaba serenata y hacíamos fiestas y yo parrandeaba con él. Pues después que conocí al Señor, yo entendí que eso no era de Dios, y no era bueno que yo estuviera con esas personas. Y una vez, una vigilia, me acuerdo yo, qué día cumplía años él, no me acuerdo, pero era un día especial de cumpleaños. No sé si era un 8 de diciembre. Pero ese día teníamos una vigilia
Y él cumplió años y le dijo a mi mamá ese día, ¿dónde está Juan Carlos? No, que está en la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿De qué iglesia? Él cree que él pertenece aquí, él no pertenece a ninguna iglesia. Y se atrevió ese brujo de ir a la puerta de la iglesia a buscar a Juan Carlos Cote para que le fuera a dar su serenata. Sí. Y se la daba todos los años. Y dígale que si no sale, voy yo, que se tenga las consecuencias, porque él sabe que yo soy lo que soy. Entonces me mandaron a llamar, no dejaban entrar, pero, oye, que hay un señor. Y él me amenazó en la puerta de la iglesia. Me dijo, estaba en una vigilia que estaba muy bonito, estaban usándome de mi primer amor. Y me amenazó, me dijo, si no sales a dar mi serenata, serás muerto. O sea, me amenazó. Maldijo. Le digo, el maligno me amenazó ahí. Tú no perteneces aquí, tú perteneces allá afuera, tú no perteneces. Pero yo le tuve valor para decirle, no puedo, compadre. Ya yo conocí a Dios y yo quiero estar aquí, yo no puedo estar. Entonces me van a hacer serenata. No puedo dar serenata. Yo quiero adorar a Dios y esta noche no puedo irme con usted. Y se fue molesto. Y yo creo que hasta rompió una cerveza, rompió algo en la puerta de la iglesia. Se fue molesto. Yo me quedé un poquito, porque el hombre yo sabía quién era, ¿no? Sí. Pero me acuerdo muy claro que una canción que se llamaba El Poder de Tu Amor. Y comenzó a cantar la canción El Poder de Tu Amor. Y yo comencé a vivir esa canción. Cúbreme con tu amor, rodéame. Viviendo esa canción porque estaba asustado porque el hombre me había dicho que esta misma semana algo iba a lanzar un hechizo sobre mí. Y cuando comencé a cantar esa canción, mi corazón se llenó de poder. Me volví a sentir así como el primer día que se hinchó mi pecho. Y comencé a cantar a tal volumen, pero a cantarla con pasión, con amor, como nunca antes. Como apasionadamente comencé a cantar esa canción. Y tanto fue el volumen de voz que se callaron las niñas, la iglesia se cayó y yo quedé cantando la canción sola, con la música, eran pistas en aquel entonces. Quedé cantando la canción y la canté con tanto que el Espíritu Santo me tomó y comencé a llorar y comencé a temblar ahí en la gente. Y después que terminó la canción yo comencé hablando en lengua y la unción que había sobre mí tomó toda la iglesia y comienza todo el mundo a hablar en lengua. Fue una experiencia sobrenatural. Fue mi primera, impresionante. Yo cantaba y me quedé hablando en lenguas y la gente, todo el mundo comenzó a hablar en lengua y tomó la unción. Después de eso me subieron a ser parte del grupo. Que fue ahí cuando ya el pastor comenzó a decir que era un escogido de Dios para cosas. Así que comencé el ministerio de adorador. Tremendo, como un adorador del Señor. Bueno, Pastor Juan Carlos, quiero que le comente a los suscriptores algo bien interesante. Yo quiero preguntarte algo. Quiero saber si tú has tenido alguna experiencia directamente con el Señor, una experiencia con Jesús o una experiencia con el Espíritu Santo, que tú le puedas compartir esa experiencia a los suscriptores. Cuéntanos, yo sé que has tenido varias, pero cuéntanos una que la que más te ha marcado. La que más te ha marcado. Cuéntanos esa historia. Gloria a Dios, porque tengo una mente que para nosotros como familia, nosotros somos una familia sacerdotal. Dios me lo dijo desde siempre. Una de las cosas que más me impactó en mi llamado fue una experiencia que tuve con el pastor Castellano, el de G12. César Castellano de Bogotá. Él estuvo acá en Riohacha en el 2005. Yo había vivido me pegué a mi pastor Luis Mejía en aquel entonces. Me pegué tanto que yo creía en lo sobrenatural. Siempre he vivido lo sobrenatural. Donde la gente dice no se puede, yo digo sí se puede. Y siempre he sido así, he sido enfático en que si tenemos un Dios vivo, todo lo podemos hacer en Él. Todo lo podemos en Cristo y he vivido, eso lo he vivido. Y viví un proceso en que el pastor César Castellano llegó a Riohacha. Yo dije, esta es la oportunidad mía. Yo quiero lo que ese varón tiene. Yo quiero, Señor, lo que él tiene. Y comencé a pedir al Señor de que el hombre se bajara al avión. Nos recibió en el aeropuerto, todo esto. Fuimos a Namahí en aquel entonces, al centro de convenciones. Señor, yo quiero la unción de ese varón. Yo no sé cómo va a hacer conmigo. Cuando llegué, había fila de personas. Ya al final, cuando él predicó y todo lo demás, comencé a ministrar a las personas. Yo era el diácono en aquel entonces. Era el ministro de alabanza, pero estaba entre los servidores de la iglesia y nos tenían aparte. No pueden, dejen que la gente sea quien sea ministrada. Pero fue el primero que me atreví, me metí en la cola de la fila también. Y cuando llego delante de él, que me paro de frente, le digo, bueno, pastor, yo quiero la unción que usted tiene. Yo quiero lo que Dios le ha dado a usted. Me dice, él sonrió. Me dice, hijo, cosa tremenda estás pidiendo, pero que se haga como Dios quiere. Y me lanzó una frase en lengua y me
puso la mano En el vientre. en el vientre. Brother, yo nunca había sentido una emoción de esa. Parece que me habían puesto un cable de 220. Me pateó, me tiró al suelo y me dejó sin fuerza. O sea, todo mi cuerpo recibió una descarga eléctrica, un toque, y yo traté de ponerme de pie y mis piernas no respondieron. Yo no sabía lo que estaba pidiendo. Yo no sabía lo que estaba pidiendo. Pero No. yo dije, y en las cosas que dijo, él dijo, él y su casa te servirán. ¡Pum! Y soltó la paz. Hay una palabra que marcó mi vida y es Génesis 12:2, donde dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, levantaré tu nombre, será de bendición para todas. Génesis 12 es un llamado de Dios. Así Y es. ese día él me entregó esa palabra, Génesis 12:2. Es un llamamiento de Dios a algo grande, Así es. algo muy grande. Yo en el suelo tuve, mira, que me pudieron levantar, como me levantaron las piernas, no se sostenían las piernas de lo que había recibido, que no sabía que había sido tan, porque recibí algo en fe que sin saberlo, recibí un don sin saberlo. Ese llamamiento del pastor, yo le dije a mis hijos, bueno, la palabra que nos dio el pastor fue esta, y dice el Señor, el pastor dijo que toda mi casa serviría, y desde entonces, aquel entonces éramos mi esposa y yo, niños, no, dos niñas, dos primeras niñas. Yo no sabía que había una generación que venía de varones, que venía detrás, yo no sabía todavía. Pero ese fue el impacto que Dios me dio, y desde entonces comencé a anhelar un servicio a Dios. Quería algo para Dios. Ahora, en el 2018, eso fue en el 2005. En el 2018 recibo una palabra. Ya había recibido palabras de muchos pastores y esto, pero yo no creía, no quería ser pastor, yo no quería ser cabeza, yo quería ser siempre ahí, estar entre los que adoraban, los que cantaban, sirviendo en la iglesia. En el 2018 recibo una palabra, estoy sentado después de la alabanza, siempre fue ministro de alabanza adorador, y entre lo que el llamamiento que el pastor hizo, el pastor Luis dio una palabra de llamamiento para servir a Dios, yo sentí ese día un llamamiento muy fuerte y comencé a llorar, comencé a temblar, y me he parado y le he dicho, pastor, después de terminar el servicio, siento un llamado fuerte a las naciones, a ser pastora. El pastor me dijo, Juanca, pero así como tú, muchos pueden recibir ese llamado. Pero no, pero es que lo que sentí hoy, pastor, cambió mi vida. Y al instante, hermano, a mis pies, increíble, con eso fueron, mucha gente no creyó en esto, pero era sobrenatural lo que estaba pasando en la iglesia en ese entonces. Habían 7 piedras de oro a mis pies, a los pies. Mi pastor le preguntó, ¿quién puso esa piedra ahí? ¿Cómo llegaron esas piedras ahí? Entonces la pastora, que es profeta, dijo, si es un llamado de Dios, ahí deben haber 7 piedras. Ya en el 2018 ya éramos en mi familia 5 hijos y Tú y tu esposa. yo y mi esposa 7. Eran 7. Entonces, conte las piedras, con las piedras. Y había una piedra grande, pero ella tiene, mi esposa todavía las coloca por ahí, llamamiento, porque fue un llamamiento legítimo lo que sentimos ese día. Tremendo, tremendo. Y una piedra grande, una piedra más mediana de tamaño, y así van de tamaño de grande. Estaba Entonces, pequeña. habían 6 piedras, ahí la tiene mi esposa en la mano, un día te lo voy a mostrar. Habían 6 piedras, y entonces la gente decía, pero si es un llamamiento de Dios, tiene que haber 7 piedras, y la última era el niño, tenía 1 año, 2 años, en aquel entonces el niño menor. Entonces, una niña que estaba también hija de los pastores, ven aquí, una piedrecita pequeñita, pero era un diamante, era una piedra de oro, pero tenía el tamaño más pequeño, Pequeñita. así que nadie la encontró, y ella me decía, y decía, pastora, es un llamamiento legítimo. Ustedes son una familia sacerdotal. Dios lo ha llamado. Eso fue un impacto tan grande en la iglesia, porque fue algo tangente, algo llamamiento. Y entonces, después la pelea entre Dios y yo, decía, no, Señor, lo he llamado, pero yo no O soy sea, como todo Moisés, Señor, yo soy gago. yo, no. Pero fue un llamamiento muy tremendo que recibimos en ese entonces. Y entonces viene toda la etapa, ¿oíste? Todo el preámbulo que tiene que pasar un profeta. Ese fue el llamamiento al pastor para pastorear. Y sentimos, Rosa y yo, que ha sido una guerrera siempre que ha estado conmigo, sentimos con mucha fuerza ir a diferentes pueblos, especialmente de Bulla, a levantar iglesias. Levantar iglesias es un llamado que Dios me ha dado esa particularidad, es un don, creo yo, que llegar a un lugar y enseguida montar una célula en ese lugar. Hemos llegado a Fonseca, hemos ido a otros pueblos,
y donde vamos siempre dejamos una célula en el lugar donde vamos, creyendo que Dios va a hacer algo en esa casa. Amén. Ese es algo, vamos a Pelechúa, vamos y dejamos células. No, no las guío yo, porque en aquel entonces no me sentía, pues, pero si el Señor ahora, en este tiempo que ya soy pastor, ya sé que tengo que atender esa célula. Antes no la atendía, simplemente la dejaba y cuando Solamente podía, la establecía y la atendía. la atendía a otra persona, cuando yo podía la atendía. Así pasó en Riguacha también. Y es algo que me gusta, me apasiona llegar y sembrar una iglesia donde Dios me permita. Amén, amén. Ya ese fue el llamado a pastor. Ya el llamado a profeta lo he recibido una y otra vez. Así como muchos profetas de la Biblia no quieren aceptar el llamado. Yo también peleé con eso por mucho tiempo. En este tiempo que ya soy pastor, que ya tengo una iglesia, ahora que el Señor ha estado hablando conmigo y me está insistiendo que reciba, que actúe con ese don, porque los profetas tenemos bastante contratiempo con las personas. Nadie quiere que le digan las cosas en su cara. Dios te dice, la gente no le gusta. Pero hay que aceptarlo y en eso estoy. Así es, así es. Bueno, Juanca, aquí pensaba y meditaba en esto. Tú recibes el llamado, pastor, un llamado sacerdotal a toda tu familia, a ti y a toda tu familia. Recibes un llamado profético, un llamado a ser un profeta también. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte? O sea, ¿qué le aconsejarías tú a las personas que están en la misma condición, que como de pronto todos estamos así, que no queremos aceptar? ¿Qué consejo o qué claves tú le podías decir a la gente? Bueno, Ah, ya recibí el don y hago esto, estoy haciendo esto para poder recibir. ¿Qué consejo le darías tú a las personas referente a esto? bueno, crean que esto es una realidad tremenda. O sea, podemos decir con claridad hoy en día, mi Redentor está vivo, el Señor está vivo. Y ya yo no veo el sacerdocio como una religión, porque en realidad no es una religión, ¿oíste? Esto es experiencias íntimas con Dios. Ya debes cambiar tu chip. Yo le aconsejo a eh, muchos ministros en este tiempo que cambien el chip en su manera de pensar hacia el reino de los cielos, porque es que nos enseñaron mucha religiosidad. Entonces queremos hacer las cosas a como nuestros pastores antepasados, nuestros apóstoles nos dijeron, pero hay un espíritu nuevo, Dios está vivo. Entonces hay una revelación constante del Espíritu Santo sobre tu vida. Particularmente, yo le tengo presto mucha atención a las experiencias vividas con Dios en este tiempo. La palabra de Dios nos edifica, nos da la base, el fundamento en Cristo. Amén. La palabra fundamenta, pero tus vivencias en el Señor no debes dejarla que se pierdan. Lo que tú vives en Dios es tuyo, son tus tesoros. Y eso me lo ha dicho mi esposa, es mi profeta personal. Ella siempre me lo ha dicho, que las vivencias que tengo con Dios no las deje perder porque son mías, son los tesoros que Dios me ha dado a mí. Son vivencias reales que, como tú decías ahorita, son muchas vivencias que por muchos años le he dejado como que empolvar, están empolvadas. Pero la orden de Dios en este tiempo es ya desempolvarlo. Y una de esas razones es que hoy estemos aquí hablando de esto. Porque dice la palabra de Dios que en Apocalipsis que por medio de la sangre del Cordero y las vivencias, o sea, los testimonios de ellos, es que ellos vencieron al dragón. Entonces, en este tiempo, los testimonios, Dios está buscando testigos reales, testigos que tengan una experiencia con Dios y que le hablen al mundo de sus testimonios, de lo que ellos han vivido, las experiencias que han tenido, para que muchos sean liberados, muchos sean sanados en el nombre del Señor Jesús, porque no es una religión, es una, como decía ahorita, es una vivencia personal, es una intimidad, tener intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, uno de los consejos que daría, hay algo que es difícil y es esperar en Dios. Háblale al Señor, búscalo en lo privado, allá en secreto, en tus madrugadas, levántate en la madrugada y háblale al Señor, háblale como si tuvieras una persona. Yo comencé tomándome un tinto con el Señor. Tuve un tiempo que duré mucho tiempo bebiendo un tinto con Dios y me sentaba con el tinto en una mesa y comenzaba a hacerle preguntas al Señor y el Señor me contestaba. Eso es real, o sea, no necesitas ser profeta
no necesitas para tener experiencia con el Espíritu Santo. De una forma u otra Él te va a hablar, Él te habla por medio de sueños, te habla por medio de la palabra de Dios, te habla por medio de vivencias, te habla audiblemente, como pasa en mi caso. Pero el Señor es real, es que muchos han amarrado la fe, la creencia de que Dios es un Dios por allá lejano, que no, eso no es para ti, eso es para otra clase de gente, pero no. Si tú le hablas a Dios, Él es fiel, amén. Si tú le hablas con el corazón, delante de Dios te arrodillas, porque eso también es, hay un lenguaje del cuerpo, es necesario que nos postremos ante Él, Así que es. le reconozcamos. Mira, hay momentos que yo me tiro en el piso, me acuesto en el piso a llorar. Es algo que Dios es Eso es real. lo que le llaman el silicio. Eso El es Dios. silicio. Y Dios puede sentir tu corazón. Cuando tú lo haces con un conocimiento, cuando tú lo haces desde un punto de vista que tú reconoces que hay un Dios que te escucha, reconoces que hay un Dios que está allí, que la palabra lo dice, hay un Dios que está contigo. Cuando tú lo reconoces y lo haces con sinceridad, Dios nunca te va a decir no. Dios nunca Así te va a es. decir más tarde. Dios va a responder a tu búsqueda. Entonces, no sé si es porque el apasionamiento que tengo de Dios, pero cuando estoy en la madrugada, le hablo al Señor sabiendo que Él me escucha, y me ha tocado esperar, Juan Carlos, esperar la voz de Dios, esperar que Él me hable, esperar, y ese esperar ha pasado hasta horas que me he quedado dormido de rodillas ahí, me he quedado dormido esperando que Dios me hable. Así Pero es. entonces yo le aconsejo a todas estas personas que quieren tener esa experiencia con Dios, que le busquen la intimidad, que le busquen una realidad de ellos con Dios, que le digan, Señor, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? Y esperen, arrodillados ahí, esperen al Señor, que hagan ayunos, pero no hablándole al Señor, porque es que tú le hablas a Dios. Eso no pasa aquí en Riguacha, pasa en otra ciudad. Le hablan a Dios, pero no dejan que Dios no esperan la voz de Dios. La respuesta de Dios no la espera. Hablan media hora hablando, no, yo oré con el Señor, estuve con Él y oré a Dios. Pero, ¿qué te dijo Dios? O sea, hubo La comunicación. una comunicación, no hubo una comunicación, hubo una interrelación ahí donde Dios te pudo hablar, no hubo esto. Entonces yo le aconsejaría a mucha gente que se metieran con la búsqueda del Señor en ayuno, en oración, hasta escuchar la voz de tu Dios que te anhela. Dios nos anhela más a nosotros que nosotros a Él. Así Dios es. anhela estar contigo. Dios anhela gente. Esta madrugada Dios me decía, estoy buscando a esa gente, estoy buscando gente que yo pueda confiar con ellos, que yo le pueda decir, haz esto y sean obedientes a mí. Dios está buscando a esas personas en este tiempo. Entre esas experiencias, me acordé de algo ahorita, porque en mis primeros inicios, después que había ido al encuentro, después que Dios yo seguí tocando la tambora. Yo seguí, porque es que en aquel entonces no tenía el conocimiento. Y yo le decía a mi pastor, pero me voy a morir de hambre, porque es que yo lo que hago es músico. Yo soy músico. Y mi pastor, por la misericordia de Dios, el pastor me decía, bueno, Juan, Dios te va a hablar, va a haber un día que Dios te va a quitar eso, Dios te va a quitar, así que espera ese día. Y yo con mucho temblor y temor le decía, Señor, tú sabes que ese es mi pan. Y tú sabes, los músicos en las moñas, aquí en Riguacha, y caía la platica, y esa platica servía en mi casa. Así que excusa me iba a tocar. Una mañana, me acuerdo yo, y ya era un carnaval y ya yo tenía en mi mente, yo tocaba, pero yo decía, yo no pertenezco aquí. Ya tenía La incomodidad. una incomodidad de que no pertenecía a eso. Así que un último carnaval, creo que fue el carnaval 2003, 2004, el tiempo que Dios me llamó. Y ya en una madrugada, porque querían beber, entonces precisamente ellos sabían que yo estaba buscando al Señor, entonces era cuando más me tiraban ron, cuando más me querían echar el ron en la cabeza, y me molestaban mucho. Así es. Esa madrugada me fui molesto, eran las 4 de la mañana, me fui molesto, me páguenme mi plata. Yo definitivamente, si siguen así, no voy a seguir tocando aquí. Pero ya no quería tocar. Pero me fui esa madrugada a mi casa y mi esposa siempre me dejaba la comida tapada. Yo cogí la comida a las 5 de la mañana, hice así y vi una Biblia que me habían regalado a mi pastor, una Biblia grandota. Y me dispuse a comer, pero se hizo una voz que me dijo, capítulo tal, versículo tal. Y apenas estaba conociendo al Señor. Y fui a la Biblia y leí. Entonces comenzamos una conversación con Dios. Yo le preguntaba a Dios aquí verbalmente, y Él por medio de una palabra, Dios me daba una palabra que me respondía totalmente mi inquietud en ese momento.
sin mentirte, Juan, duramos como una hora, Dios y yo hablando. Yo le preguntaba al Señor, pero no entiendo por qué esto y esto y esto, y versículo tal, capítulo tal, versículo. Iba a la Biblia, oye, era una respuesta así tremenda. Impresionante. Yo en aquel entonces, wow, y volví a esta pregunta, Señor, ¿y por qué esto y esto? A la Biblia otra vez. Y eso, esa vez, Dios me dice, además de todo, te voy a dar un hijo varón. Ah, yo dije, oh, ya tenía 2 hembras, pero no quería tener más hijos en ese entonces. Le voy a dar un hijo varón. O sea, por medio de la palabra, no me acuerdo en qué, pero te voy a dar un hijo varón. Y yo me eché a reír, no, 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 no. Ya dañaste el momento. Yo no quiero más hijos, como que un hijo varón. Y cerré la Biblia. No, 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 ya vienes con tu, te vas a poner principio y que me va a dar un hijo varón. Pero el Señor me dijo, te voy a dar un primogénito varón, me dijo. Un primogénito varón. Y tú le llamarás David. Ah, yo me eché a reír, no, 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 ya. Y no pensando, le dije a mi esposa, bueno, tuve una experiencia con Dios y Dios me dijo que iba a dar un hijo varón. Y ella también se echó a reír porque no teníamos varón, teníamos 2 hembras, anhelaba tener un varón, pero no queríamos, teníamos una crisis económica. Mi esposa después de 2 semanas me dice, papi, no, el periodo no me ha llegado. Yo, mierda, ese es el varón que dice el Señor. Ay, nos echamos a reír, todo el mundo se burló de mí, mis padres se burlaron, mis hermanos se burlaron porque nadie tenía varones en mi familia. Mierda, mi amor, ese es el varón. Sin embargo, esperamos en fe y todavía esperamos que el niño creciera. Y cuando el médico me dice, oye, sí es varón, aquí se le ve, yo no podía, increíble, un varón. Pero Dios me había dicho el primogénito varón. No sabía que venían Que venían todos más. otro David. Pero ese es el Dios que tenemos. Y entonces yo Así quiero es. invitar a todos los que nos escuchan en esta noche, quiero invitarlos para decirles que tú tienes un Dios real, tienes un Dios que te ama, tienes un Dios que te anhela, pero ¿estás tú dispuesto a ser obediente a lo que Dios anhela en ti? Búscale, búscale porque le vas a encontrar. Dice la palabra de Dios, los que me buscan me encuentran. Ujú. Así que si tú buscas de Dios, si le buscas temprano, si buscas de Dios con pasión, si buscas de Dios en la Biblia, leyendo la palabra de Dios, vas a tener un encuentro sobrenatural como el que yo te estoy diciendo en este momento. Así Un es. encuentro sobrenatural con Dios. Y es un Dios poderoso porque allí en mis cafés, en el momento yo pasaba con Jesús, café con Jesús, le decía yo esa mañana, y era cosa entre yo y Dios, ¿viste? No eran más nadie, yo y Dios. Tanto así que un día un pastor me dice, bueno, Juan, ven acá, ¿cómo así que tú escuchas a Dios? Porque yo tengo tantos años y yo no puedo decir que escucho la voz de Dios. Y yo decía, bueno, yo no les sé explicar, pero lo que sí estoy seguro, de que estoy seguro, de seguro, que sé, que estoy seguro, que sé que es Dios quien me habla. Y él dice, pero es que es increíble porque yo soy pastor, tengo una iglesia grande y yo no escucho la voz de Dios. Y bueno, pastor, yo no sé explicarle eso sí, no sé cómo pueda explicar, pero yo escucho la voz del Señor. Y Dios me dio palabra para él en ese entonces. Y yo, de ver que él estaba cerrado hacia creer que yo pudiera escuchar la voz, el Señor busca. Porque me perdonen esto que te voy a contar. No quiero que la gente lo haga porque no es usual. Que uno le habla a Dios. Dios es todopoderoso, es el Rey de Reyes, el dueño de todo. Entonces, yo creo que me paso con el Señor. Porque una vez Dios iba caminando por Matajuna y había una mujer en una casa, en una terraza llorando. Y Dios me dijo, devuélvete y dile que yo la amo. Dile que Dios la ama. No, Señor. No, Señor. Bueno, o sea, negarle yo a Dios. Yo hoy en día le pido, Señor, tiene misericordia de nosotros. Estaba en el aprendizaje, en el Sí, aprendizaje. entonces me decía el Señor, devuélvete y dile que yo la amo. Dile que yo estoy con ella. Dile que no me he olvidado de las promesas. Y yo la miraba, no, ¿qué va a decir? Señor, ¿qué va a pensar esa mujer? Va a decir que yo estoy loco. Devuélvete y dile. Entonces, ojalá nadie más tenga una experiencia. Yo me estoy muy dolido de haberme en ese tiempo negado a cosas que Dios me pedía y que yo sabía que eran reales y que no las cumplí, ¿sí me entiendes? Entonces, la invitación a todos aquellos que nos escuchan es que te vuelvas un loco en Cristo. Vuélvete loco en Cristo, a creerle a Cristo, porque Dios, dice en el Salmo 91, ya en el versículo 14, que Dios glorifica, ¿viste? Glorificaré, te exaltaré, dice la palabra de Dios. Ese es mi versículo favorito. Bueno, mira, Por cuanto en mí has puesto su tu amor, amor
yo también. yo también le levantaré, Mira. dice, le pondré en alto, dice el Tremendo. versículo. Pero es porque si lo amas. Si me amas, yo haré esto por ti. No, pero es claro, que la promesa está clara, ¿viste? Ujú. Yo también te Lo responderé, te levantaré, te glorificaré, te llenaré de larga vida, te mostraré mi salvación. O sea, Dios está hablando de glorificar a aquellos que le amen. O sea, que lo va a exaltar aquí en la tierra. Así Dios es. va a mostrarle a todos mi hijo amado. Así es. O, Impresionante. sabes, es muy delicado a veces cuando te invitan a un lugar a predicar. Tienes que tener mucho cuidado, porque lamentablemente no pasa aquí en Riohacha, pasa en otras ciudades de Colombia o del mundo, pero hay ese celo ministerial, muchas personas sienten celo ministerial de ver que Dios te usa de esta manera y que a ellos no lo puede usar de esa manera. Hay una locura en Dios que yo he aprendido, eso lo hacemos solamente en secreto, lo hago en secreto con Dios, y es, Dios me da cánticos, son cánticos espirituales que después de un mensaje, en medio de una prédica, llegan canciones a mi espíritu. Así que esas canciones yo hasta el momento me las he guardado para mí, las guardo para mí. No las hemos dado en público todavía, solo la conoce mi esposa y mis hijos, mi familia y yo. Pero esos cánticos vienen en el espíritu y vienen con un mensaje. Cántico nuevo. Cánticos nuevos. Así que tomo los cánticos y le doy forma. Así es. Y es maravilloso como me gozo ahí. Eso es algo que, bueno, no lo sabe todo el mundo, pero Dios se deleita contigo. Así es. Ahí se cumple el Salmo 37:4. 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él Y cumplirá los después- anhelos de tu corazón. Así es. Salmo 37:4. Cuando tú vives este salmo, cuando tú lo vives, oh, esto es maravilloso porque son locuras que nadie entiende, pero tú sí te deleitas en Dios. Y es ahí, yo he tenido momentos cuando Dios, aunque otros no lo crean, delante de Dios con temblor y terror lo digo, he tenido momentos donde el Señor me dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque danzo, yo soy de los que, yo no me mido para darle Tú gloria, eres como como David. como cuando David estaba danzando y no le daba pena a nadie. Esos son los momentos de intimidad No. donde uno tiene que vivir y experimentar eso. También de los que canto y de los que danzo en su presencia. Pero eso nace en la intimidad, como tú lo dijiste ahorita. Así es. O sea, eso nace primero en tu intimidad, con Dios en tu casa, con Dios en lo privado. Yo comienzo a saltar y a cantar y bailo. Y yo sé que Dios me está mirando y Él se sonríe. Yo puedo ver el rostro del Señor. Pero es una locura que solo lo conocen mis hijos, mi esposa y yo. Y yo danzo los domingos en la mañana antes de comenzar el culto. Yo danzo allí en la presencia y me alegro con Él y danzo y le lloro. No sé. Es una experiencia vivido maravillosa. Sí. He experimentado Pero esas cosas. lloro en su presencia. Y me arrodillo, le digo cosas bonitas. O sea, es un constante amorío que uno vive con el Espíritu de Dios para poder llegar a tener todo el tesoro. Porque hoy en día puedo decir, es un tesoro lo que Dios nos da. Así es un tesoro que hay que cuidar. Así es un tesoro que hay que respetar. Es un tesoro. Y eso es para todo ministro de Dios. Dios tiene esa parte también para ti, también la hay. Y para los que nos están escuchando, también para ustedes las hay. Amén. Secreto en la intimidad que voy a revelar hoy. Déjate guiar por el Espíritu Santo. O sea, tú no te la sabes toda. Así es. A veces como pastores creemos que la sabemos toda y nosotros damos nuestro concepto de lo que pensamos del asunto, pero no le comentamos a Dios. El secreto de Dios, este secreto que le voy a revelar hoy, es el hablar en lenguas. Oye, el hablar en lenguas es un misterio del cielo. Amén. Así, de hecho el apóstol Pablo lo dice en la palabra. El apóstol Pablo da a entender en la revelación de la palabra que si hay alguien que hable más en lengua que yo, o sea, vamos a echarnos, vamos a echar la competencia, porque Así yo es. hablo en lengua bastante, dice el apóstol Pablo. Y es el secreto de nosotros, los adoradores. Yo también considero que soy adorador, dicho por Dios, un profeta me dijo un día, el adorador de Dios. Llamó a mi esposa por nombre Oskelly Trillo, la esposa del adorador. Así te dice el Señor. Entonces, esa parte de adoración que debemos tener todos, reconocer a Dios. Así es. Esa parte me ha permitido tener intimidad, pero estar en lengua. Durar horas hablando en lengua, de rodillas hablando en lengua. No sé lo que estoy diciendo, pero yo sé que de alguna forma Dios está usando mi lengua para tener para darme fuerzas a mí, para darme conocimiento a mí, para darme la parte espiritual que nos da vida en el mundo espiritual. Esa recarga espiritual viene cuando tú hablas en lenguas, cuando tú crees que hay un ministerio del Espíritu Santo que es real, es quien nos da vida en el mundo espiritual. El Espíritu Santo es quien nos muestra, es quien nos guía, es quien nos permite decir cosas. Entonces, cuando tú oras en lengua, tú estás
orando en el Espíritu. Así Dice la es. palabra de Dios que el Espíritu habla con gemidos, aún Él se comunica y el Espíritu te está llevando a declarar cosas en el Espíritu que tú no conoces. De hecho, yo tuve una experiencia una vez, quiero comentártela, referente a eso de las lenguas. Esta experiencia que tuve con el Señor fue para mí bastante sorprendente porque a mí el Señor me había dicho, a través de un profeta también, me había dicho que Él me iba a cambiar la lengua. Y un día en el momento, porque en lo particular, yo para entrar a la presencia de Dios no puedo entrar con libertad a la presencia de Dios si no comienzo a cantar, si no Aleluya. comienzo a adorar. Gloria a Y Dios. después que ya uno adora, ya viene como a la calma y Sí. comienza el Espíritu Santo a decirle a uno, ora por fulano, haz esto. Y a mí me pasa de esta manera, pero ese día en específico yo comencé a adorar a Dios y adorar a Dios, pero como el Espíritu Santo todos los días hace algo diferente. Exacto. Ya, todos los días, hoy Es que canta o es mañana real, es intercede, real. mañana haces esto y ese día yo comencé a adorar en lenguas, a adorar en otras lenguas. Y el Señor en ese momento derrama, sentí que cayó algo sobre mí y empecé a hablar en una lengua que nunca había hablado, porque es que la palabra de Dios habla de que son diversos géneros de lengua. Así es. Y después yo Y hay bueno, celestiales y hay así, terrenales. ajá, y ¿cómo es que se llama? Y en ese mover eso, pues, bueno, el Señor me cambió la lengua, pero esto ya es un secreto que quiero ya compartir yo ahí en la entrevista con el hombre, pero yo quiero compartir este secreto aquí, y Aleluya. es que cuando Dios nos cambia la lengua, nos está hablando de que uno está subiendo un nivel espiritual. Amén. Porque cada lengua que Dios te regala es un nivel espiritual diferente en un área específica. Así es. Después que comenzaron esas lenguas, en mi vida comencé a ver otro tipo de manifestaciones en Dios. De hecho, comparto esta, pero la entrevista no es para mí, pero voy a compartirle esto No, aquí al pero esto es pastor. real. O Y sea, tú lo que estás diciendo tiene un poder espiritual, así así que es. decláralo. Entonces, Se movió, cambió la atmósfera. entonces en la iglesia también soy adorador, también toco en la iglesia y canto, y estábamos cantando en la iglesia y ese día había llegado una señora a la iglesia y estaba tocando una adoración y escucho al Espíritu Santo que me dice, ora por tiroides. Y comencé a orar por la tiroides. Dice, Señor, hay una persona aquí que está con un problema, no sé qué, y escucho la voz del Espíritu que me dice tiroides, y comencé yo a adorar al Señor y a orar por esa persona. Bueno, pasó así, yo de pronto me quedé, bueno, si lo dijo el Señor así es. Pasadas las semanas, pasó como una semana o varios días, no recuerdo bien, que nos encontramos a esa persona que fue a la iglesia, un señor que fue con su familia a la iglesia, y cuando él llegamos al encuentro con él, lo saludamos, mi esposa y yo, y entonces nos dice, no, el día que fueron a la iglesia, mi esposa y mi cuñada, tú, el Señor, oraste por la tiroides, y de ese día ella fue sana de la tiroides. Aleluya. Ya, entonces entendí que esas nuevas lenguas desbloquearon como otros dones espirituales y otras cosas. Y desde ese día Dios ha empezado a manifestarse en esas cosas. Porque eso que estás hablando de la lengua es muy importante, que no se puede dejar a un lado. A veces se está desplazando como ese don que fue uno de los primeros dones que se manifestó en la iglesia primitiva, cuando descendió el Espíritu Santo, vino con diversos géneros de lenguas, y cada uno hablaba una lengua, aunque eran lenguas humanas, pero el apóstol Pablo viene y confirma de que ¿quién podía ganar el hablando en lengua? Nadie, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es impresionante eso. Yo creo que este tema que estamos tratando en el momento es importante. Y el Espíritu Santo se ha movido en esta hora, porque es que está dejando a un lado la experiencia con el Espíritu Santo. La gente no quiere nada con lengua. Hay muchos pastores que dicen que la lengua, ya eso fue cuando Cristo, que ahora no, porque ellos no tienen la vivencia ni tienen el discernimiento para discernir lo que Dios hace en lengua. Pero tú comenzaste a hablar de ese lengua, comenzaste a dar testimonio y ahí se movió una unción en este lugar que está fluyendo en esta hora, porque es importante ese tema. Ahora, nosotros, los profetas de Dios, tenemos mucho temor y temblor. Yo tengo temor de decir las cosas. Me da miedo hablar cosas que Dios no me esté mostrando, ¿viste? No estamos como que buscando que la gente nos vea. No, yo nunca, Dios me libre de buscar que la gente, buscar la aprobación de la gente, no. Por eso digo que este ministerio no es un ministerio donde no es muy cariñoso porque no te quieren. La gente dice, todo el mundo habla de ti, todo el mundo, pero tú sabes quién eres en el Señor. Así es. Todos van a hablar, todos van a levantarse. En estos días Dios me decía,
estaban en un culto y el Señor me decía, ora por calumnia, espíritu de calumnia. Y se estaba levantando una calumnia para mi alrededor. Y pude discernirla a tiempo y comencé a debatir, a orar. No pasó se levantó, pero no, porque No pasó mucho. el Señor me Te me llamó la advirtió. atención, sí me advirtió sobre ese tema. Entonces, el hablar en lenguas, en lo secreto, es tan importante que hoy mismo aquellas personas que nos estén escuchando deben tomar la manera, buscarlo en el Espíritu, de decirle a Dios, hablar con el Señor, esperar en Él, porque no va a ser ya que te va a contestar, pero espera, si es necesario, espera una noche, si es necesario, espera un día, si es necesario, 2 días, 3 días, 40 días, pero el Señor Jesucristo, 40 días en ayuno. Entonces, espera, porque Dios te va a comenzar a usar a otro nivel cuando comienzas a tener las experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo. Así es. Bueno, en esta noche queremos que aquí nuestro pastor y profeta, el pastor Juan Carlos Cote, pues ore por todos aquellos suscriptores y por todas aquellas personas que nos van a ver a través de esta entrevista y que ellos también puedan recibir de la unción que el Señor le ha regalado a este hombre de Dios. Que estas solamente son algunas de las experiencias, porque esta entrevista, pastor, va a tener una segunda parte. Aleluya. Porque van a haber muchas más experiencias de parte de Dios. Gloria a Estos Dios. Temas son necesarios hablarlos en el pueblo de Dios. Son necesarios hablarlos porque no podemos perder lo que el Señor nos ha entregado. Esto algo nos los entregó el Señor desde que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, y no debemos perderlo. Yo sé que de pronto tú tienes un don, te has identificado con alguna de las experiencias del pastor Juan Carlos, y esa manera, en la forma que te has identificado, quiere decir que no solamente a él es el que le ha hablado, a ti también te ha hablado el Señor, y tienes que comenzar a buscar al Señor para que desarrolle el Señor. Así que, pastor, mándanos una oración ahí e imparta la unción del Espíritu Santo allí. La gloria sea al Señor, la gloria sea al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice también en Salmo 4:37, que es al contrario de lo que dijimos ahorita, nos habla sobre el Espíritu Santo. Acampa alrededor de los que le temen, además de eso los defiende. ¿Amén? Así es. El ángel de Jehová. Cuando tú comprendes, cuando comienzas a vivir el mundo espiritual, te das cuenta de secretos de Dios que he aprendido a callar, porque tengo la mujer virtuosa que Dios me idónea, la mujer idónea que Dios me puso a mi lado, mi profeta personal, y ella me dice, no cuentes todo, no cuentes todo. Sí. Y efectivamente en estos días Dios me reveló algo y yo estaba emocionado queriendo contárselo a una persona, y en el momento que voy a contárselo, me entra una tos y en la garganta, y entendí que era Dios callándome para que no dijera los secretos que pasan entre él y yo. Sí, porque no todo el mundo lo va a entender. La Biblia lo dice, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Sí. Y no sé si a ti también te ha pasado como a mí. A mí también a veces hay cosas que Dios me revela y a veces uno quiere compartirlas con las personas, y cuando la comparte la persona no la entiende. O sea, no es el momento para que esa persona lo entienda. De pronto más adelante lo entiende ella directamente con el Señor. Esas son las experiencias personales. Esta es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, cuando tú busques, le quiero seguir comentando a esta persona, cuando tú clames a Dios, cuando busques lo secreto, quieras buscar, hombre, prepárate, báñate, mira, es que Dios es una persona, dice la palabra de Dios que de hecho, cuando dice la palabra, cuando ayune, coge y lávate y arréglate la cabeza, que nadie se dé cuenta que estés ayunando. Es una realidad. Entonces la palabra dice que semejanza suya somos. O sea, es una semejanza. Dios tiene rostro, Dios tiene manos, es semejante. O sea, es una persona. Amén. Se muestra igual que nosotros. Tú debes tener el respeto de bañarte, prepararte, como si fuera, mira, si alguien te dice, te vas a reunir con el doctor tal hoy, el doctor, el alcalde, tú te viste la mejor pinta. A Dios le gusta eso. Así que en la madrugada, arréglate, cámbiate, ponte, no vas a exagerar cambiándote, pero déjate la pijama. Pero lávate la boca y siéntate con respeto delante, porque Dios va a venir, vas a comenzar a hablar con Dios. Desde esos punticos tan pequeños, de ahí viene que haya esa intimidad con el Espíritu Santo. El respeto que tú le tengas a Él, que tú le creas a Él, porque si vas a llegar a su presencia solo a contar lo que te pasa y no dejarlo que Él hable, estás respetando la presencia del Espíritu Santo. A veces tú te levantas, yo he tenido, porque yo también pasé por eso, hablamos media hora, diga, Señor, gracias, amén, 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 y el Señor queda como que, yo quería decirte algo, Entonces, es tan importante
Y en lo secreto, Dios te va a mostrar cosas tan íntimas de ti que tú no conoces. Así es. Ahí es cuando vas a comprender la palabra de Dios, cuando dice Jeremías 33, clama a mí, yo te mostraré, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así O es. sea, cuando tú clamas a Dios, Dios te muestra secretos en ti que ni tú sabías que lo tenías. Así Amén. es. Así es. Entonces, vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a este amado Consolador, al Espíritu Santo de Dios que está vivo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro amado, que nos dé esa revelación, ¿te parece? Así es. Vamos a clamarle en esta hora. Así es. Vamos a agarrarnos de un versículo de ahí, de cuando dice la palabra de Dios, en Salmos 37:4 dice, el Espíritu, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén, de los que le temen. Amén, así es. Y además de esto, además de que Él acampa, los defiende y pelea Así por es. ellos. Padre bueno, en esta hermosa noche, Señor maravilloso, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Así es. Señor, este momento de compartir con nuestro amado pastor Juan Carlos. Los dos somos Juan Carlos y Juan Carlos. Así que en esta noche te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, eres maravilloso, eres un Dios grande, eres un Dios real. Y queremos, Señor, pedirte con toda la fuerza de nuestro corazón que nos permitas ahondar, Señor, ahondar más en el reino de los cielos. Así es. Sabemos, Señor, que tienes la llave. Tú tienes la llave, Señor. Permítenos ya no caminar más a orilla del mar, Señor, a orilla, sino llegar a lo profundo, poder ir más allá y entrar a lo profundo, bendito Dios maravilloso, en el conocimiento de Cristo Jesús, bendito Rey. Que nos reveles, bendito Dios maravilloso, todos los secretos del reino de los cielos. Padre bueno, guíanos. Padre bueno, enséñanos. Padre bueno, háblanos, Señor maravilloso, por medio de tu Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, en esta noche, oh Señor, yo lanzo de aquí, bendito Dios maravilloso. Lanzo de aquí, bendito Rey, una palabra, bendito de Dios, bendito Rey maravilloso, creyendo, Señor, oh, que el Espíritu de Dios, Señor, traerá recompensa, traerá respuesta, bendito Dios maravilloso, a toda persona que anhele este ministerio, que anhele, bendito Dios maravilloso, conocer más de ti en el nombre de Jesús. Tu palabra es real, Señor, cuando dices, oh Dios bendito, que los que confían en el Señor, los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Así es. Si tú puedes confiar en Dios, atrévete a dar pasos de fe en el nombre de Jesús. Atrévete a caminar por fe creyéndole a Dios y Dios te va a sorprender. El Señor te va a sorprender porque Él está buscando adoradores en espíritu y verdad, aquellos que entregan alma, vida y corazón creyéndole a Él, aquellos que le alaban, aquellos que le cantan. Mira, oh Señor, yo quiero que muchos de los que están escuchando puedan orar con pasión delante de ti, puedan decirte con pasión, Señor, o como declara el Salmo 91 cuando dice los que habitan, dice los que habitan, pero los apasionados decimos, yo que habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Dios omnipotente y diré a mi Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú, Señor, nos librarás del lazo del cazador. Tú, Señor, me librarás de la peste destructora. Tú, Señor, nos darás la fuerza y el valor para alcanzar, Señor, a tener éxito en mi vida de pastor, en mi vida de adorador, en mi vida, bendito Dios, de creyente, Padre Santo. Tú nos llevarás de la mano, Señor, en el nombre de Jesús, a orar así, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios grande y Él está a tu lado. Él te escucha, Él te cree, Él cree en ti, Él cree en lo que ha puesto en tu vida. Ahora te pido en el nombre de Jesús que también tú creas en lo que Dios cree de ti, que tú recibas lo que Dios ha dicho de ti, en el nombre de que tú puedas ahora creerlo y ponerlo en práctica porque eres consciente de que Dios está contigo, de que Dios te
ha acompañado hasta el día de hoy y que Así nunca es. te ha dejado y nunca te va a Así dejar. es. Pero es tiempo que tú ahora te muestres como ese valiente que Así puede es. escuchar la voz de su amado Así y es. poder aquí en la tierra determinarse a hacer las obras Sí, que Señor. Dios te ha mostrado. Así es. Tú eres instrumento poderoso en las manos de En Dios. el nombre de Así Jesús. que busca en lo secreto, Así abre en es. lengua, busca del amor del Espíritu Santo, es. busca de esa intimidad con Dios. Así es. Búscalo En y el te nombre de Jesús. sorprenderás. Así es. El Señor te ama. Dios te Amén. guarde en el nombre de Jesús. Amén, amén, y Amén, amén. amén y amén. Bueno, y esta entrevista ha sido tan poderosa que va a tener una segunda parte porque queremos realmente Gloria a conocer mucho Dios. más de esto que el Señor ha estado haciendo. Así que quiero que por favor compartas este video. Sé que va a ser de mucha bendición para muchos. Dale like, suscríbete en este canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de estas entrevistas y de todo el contenido de Unos Minutos con Dios te cambiará la vida. Wow. Así que esperamos que Dios va a seguir haciendo cosas poderosas y maravillosas a través de ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.